Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Combates por Willax. A ver, creo que es absolutísimamente evidente que en el Perú el principal problema que se tiene hoy es la inseguridad ciudadana. Por una razón elemental. La gente dice la economía. No, pues si la economía está mal, es difícilmente que, más que tener una situación económica precaria, no comes bien, no tienes ingesta calórica, hay anemia, evidentemente es una desgracia. La situación de carestía, se corta la cuota de pagos, la gente no paga el reactiva. Bueno, no voy a contar lo que implica una situación económica mala, pero es mucho más grave tener una necesidad nacional de seguridad ciudadana, habida cuenta que te pueden matar, te pueden asaltar, que por último, tu diario a una señora en Trujillo, o acá en Miraflores, o acá en San Juan del Lurigancho, o acá le roban el diario, la señora no come la familia. Y si te mata, te mata. Dicho esto, el señor Acuña, que ya a todos nos tiene absolutamente acostumbrados a sus memes y a sus temas, sale y dice algo que pareciera que hiciese sentido. Es decir, pide que se declare estado de emergencia formalmente, documento formal. Obviamente una autoridad gubernamental como es él, pide formalmente al Ejecutivo que haya estado de emergencia, pero que las Fuerzas Armadas tomen Patás y Trujillo. A ver, eso ya pasó en Sullana, eso ha pasado acá en Lima, en teoría, en San Juan del Lurigancho y en San Martín de Porres. Y eso ha fallado, y eso ha fracasado. No según Philip Butters, no según Catherine Ampuero ni Ángel Delgado, que nos va a acompañar ahora, sino los generales de las regiones correspondientes, a viva voz, porque lo ha escrito el saliente general Angulo, y por eso lo ha votado la presidenta del Perú, que es la jefa de las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Por puro criterio, el señor Acuña le pide exactamente lo mismo a la que acaba de fracasar, que es ella, Dina Boluarte, que ha puesto por escrito que ha fracasado porque cuando lo vota Angulo le dice que son una vergüenza latinoamericana y la inseguridad campea. Entonces, escuchemos lo que dice el meme hablante, que es el señor Acuña. Hoy día hemos enviado ya el documento formal al Ejecutivo. Recuerda que eso se justifica y dentro del pedido es simple. Estamos pidiendo que las Fuerzas Armadas tome dos provincias, la provincia de Patás y la provincia de Trujillo. Esperemos que este pedido sea aceptado durante 120 días. Con este pedido que estamos haciendo, que estamos pidiendo que quien debe controlar Trujillo debe ser las Fuerzas Armadas y que quien va a colaborar las acciones de Fuerzas Armadas es la Policía Nacional. Suena coherente en la medida que si estuviese bien hecho, pero acaban de fracasar en el intento. Pero Otárola, que no es un meme que habla, Otárola debe ser uno de los políticos más articulados de la década. Porque tú lo ves Otárola y la verdad es que parece el chat GPT, ¿no? Porque realmente todo lo que habla tiene una coherencia monolítica y una exposición que parece que lo hubiera chambeado antes y que él mismo se ha hecho un fichero. Y siempre cae bien parado Otárola. Va más allá, esto es para el bronce, quiere poner una base político-militar. O sea, tipos las que habían en Uchiza, Tocache, las que hay en el Braem. Miren lo que dice. Lo que ya existe es una decisión del gobierno de instalar, valga la redundancia, una instalación policial militar en Patás, ¿no? En la que ingrese la ingeniería del ejército a apoyar las tareas de afinamiento y construcción y mantenimiento de los caminos, pero que también afirme la presencia del Estado, tanto a nivel policial como a nivel de las Fuerzas Armadas. Catherine, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? A ver, Catherine, cuando tú eras chiquita, durante el gobierno de Belaunde y durante el gobierno de García, habían las zonas de comando político-militar en Ayacucho, que era exactamente esto, que habían bases de militares junto a las bases de las policías y tomaron el control. ¿Qué cosa crees que pretende tanto el señor Acuña como el Ejecutivo vía el señor Otárola haciendo esto, una base militar en Patás? Bueno, ustedes que saben esa historia que acabas de señalar de Belaunde, tendrían que contarnos si eso
¿funcionó o no funcionó? ¿Cierto? Clemente Noel Moral y Belaúnde se hubieran metido en todos los problemas del mundo si hubiera llegado la Comisión de la Verdad y Reconciliación a ellos dos. Pero por último, como tú eras muy chiquita en esa época, tú sí has estado acá en el Perú la semana antepasada. Y acaba de fracasar los estados de emergencia en Piura, Sullana, San Martín de Porres y tal, porque ella misma dice y porque no lo han sabido hacer. Lo que me queda claro es que esto responde tanto el pedido del señor Acuña como ahora del Premier a una conversación ya previa. Recordemos que el señor Acuña se ha reunido, ¿no?, ya con la presidenta. Entonces esto ya es algo acordado, algo ya pactado. Entonces, tanto las declaraciones que ha dado el señor Acuña y ahora lo del Premier es algo que ellos ya lo han conversado y simplemente lo están anunciando, ¿no? Este documento que ha mandado Acuña es simplemente para formalizar algo que ellos ya lo tienen hablado. Ya, pero si el señor Acuña ha coordinado esto y lo ha recibido el señor Otárola, le va a devolver el gambito, el peón 4 y caballo 3 alfil, pregunto, si acaba de fracasar, ¿para qué lo va a hacer Otárola, que ha sido ministro de Defensa y que sabe que las Fuerzas Armadas no han querido salir en Lima? Y la sabe Otárola, que le dijeron que no, y Dina Boluarte no sacó ni 50 tipos a patrullar. ¿No has visto una tanqueta? ¿No has visto patrullas militares? No. Eso ha pasado, ¿no? Creo que se quieren congraciar con César Acuña, ¿no? Él quiere dar una respuesta, quiere congraciarse con su población, con Trujillo, que sabemos que la inseguridad es altísima. Entonces, es Dina, un grito Dina desesperado, claro que sí, y recurre al Ejecutivo buscando auxilio. O sea, Dina es una respuesta, le dan la mano porque saben que les conviene. Es algo así como Spa Montalvo, como. Mira, en esa línea, en esa misma línea, yo creo que esto de estado de emergencia para combatir al crimen regular, al crimen ordinario, es una forma efectista de decir, me preocupa el tema, pero sin saber de qué se trata. Hay una total diferencia. Los comandos políticos militares de la época de Belaúnde, que nos acordamos de eso, eran para combatir la subversión. La subversión tiene otra estrategia. Es criminal, pero tiene otra visión. Buscan, por ejemplo, movilizaciones, tomar aeropuertos, las calles, generar un tipo de violencia. La delincuencia común que estamos hablando actúa soterradamente, no le interesa generar disturbio y por lo tanto entonces las medidas, creo que más allá del efectismo, no tienen ninguna eficacia práctica porque cualquiera de las cosas se podría... En Patás más parece lo que pasaba en Tocache, Villarrica y Escozasín. Es más, hay una famosa canción, también cuando tú eras chiquita, vamos a Tocache. Sí, claro. ¿Te acuerdas o no? Sí. Porque Tocache era la tierra de nadie, donde la gente compraba Inca Kola con dólares. Y la moneda era el dólar. Claro. Porque había tomado los narcos Tocache. Pero en esa época, repito, era muy chiquita Catherine, los narcos no se quisieron asociar ni con Polay ni con Sendero Luminoso. Dijeron, no, yo no necesito protección, yo tengo a todo el mundo a mi lado. Entonces, ahora en el Braem sí se han mezclado los narcos. Y ahora en Patás y hay un tema más grave, porque se ha mezclado la minería ilegal con el narcotráfico. Es una cogollada. Ahí la cosa puede tener cierto sentido porque genera algún tipo de movilización social. O sea, el estado de emergencia, impedir las libertades, que el domicilio deje de ser inviolable, es para justamente desalentar. Si mañana yo declaro el estado de emergencia, nadie se moviliza y entonces tengo a la gente contenida en sus casas y no pueden asaltar el aeropuerto ni quemar nada. Les pregunto, en cambio, acá es diferente la estrategia y ese es el tema de fondo. A ver, Catherine, pregunta a Bobadil, ¿y cuál va a ser el régimen legal de una instalación, como dice el señor, instalación militar policial? ¿Quién va a mandar sobre el militar? Va a tener que haber un jefe de esa base, ¿cierto? Y ese jefe de esa base, ¿a quién va a responder? Al ministro de Defensa. Claro, por el estado de emergencia justamente tiene un estatus donde hay un comando político militar. Porque ese es el tema. Catherine, ese responde al ministro de Defensa. Y si en la base hay comisaría, ese responde al ministro de Interior. Si hay miembros de la policía, tienen que responder al ministro del Interior. Y los derechos fundamentales de las personas, por ejemplo, vinculadas al derecho a la libertad, se van a ver restringidos.
Así es. ¿Cierto? O sea, un policía te va a patear la puerta, como un militar te va a patear la puerta, porque ahí ya no hay inviolabilidad en domicilio, no hay derecho a reunión. Claro, esos derechos se van a ver. Pero la policía restringidos. siempre podría meterse a cualquier sitio para a perseguir al delincuente. Ya. Y si es en flagrancia no hay ningún problema. Ah, O sea, no claro, se necesita, sí, lo que sí. quiero Sigamos decir. avanzando. Entonces, esto de acá es No, una no se maniobra necesita. torera, es un Eso gambito, es un toma y daca de popularidad. Tanto para Dina, que ella cree que la van a aplaudir en Trujillo, tanto como para mequear a César Acuña, que no ha ejecutado $1 de su presupuesto de seguridad ciudadana. Pero ahí no queda la cosa. El señor Alejandro Soto, que tiene una pensión, que ya saben lo que hay en la pensión. Soto. Resulta que este señor es más osado. También tú, cuando era chiquita, Catherine, hubo un problemón en el Frontón. Problemón que lo persiguió Alan García hasta el último día de su Sí, cierto. al propio Gianpietri. En el Frontón, por los chicos que no saben, es la isla que está frente al Callao. Y en la isla del Frontón punta, sí. había una cárcel evidentemente inexpugnable, una cárcel que, como toda isla, tenían que llevar el agua, la comida, y ahí metieron a los terrucos hace 30 años. Hubo un motín, ese motín se develó, inclusive con una batalla tremenda en la que murieron muchísimos terrucos, y por eso lo persiguen y los persiguen a los marinos hasta el día de hoy. Pero además, esto ya es más de la generación de Catherine, hay una cárcel de Chayapalca. La cárcel de Chayapalca metieron también a terrucos y también a personal de altísima peligrosidad. Pero esa cárcel de Chayapalca fue tomada por Sendero Luminoso. Y el muy famoso señor Javier Churliza, que es uno de los fundadores de la Comisión de la Verdad, Ajá. una de las cosas que quiso y lo hizo, pidió que interceda a Abimael Guzmán para esa cárcel que había sido tomada, sea entregada otra vez a las autoridades del INPE. ¿Se acuerdan de eso, no? Más o menos, sí. Más o menos. Sí, Bueno, sí, resulta que Alejandro Soto, que tiene una pensión donde hay pan, comida y ustedes ya saben qué, se ha ido a inspeccionar el Frontón porque lo quiere reabrir. O sea, más problema legal, más problema policial, más problema militar, porque ¿a quién vas a llevar al Frontón? ¿A senderistas otra vez? ¿A MRTA otra vez? Veamos. Nos encontramos en la isla del Frontón. En el pasado fue un centro penitenciario. La idea es de que esto pueda volver a operativizarse, pueda volver a funcionar y aquellos sentenciados por la justicia peruana puedan volver a ocupar este lugar. Obviamente nosotros vamos a trabajar el proyecto de ley, vamos a recurrir a las instancias nacionales e internacionales para ver la posibilidad de que esto se reabra. No, la verdad es fufuya, me parece que es pura propaganda, preocuparse para que digan sobre él de que está haciendo cosas que tienen preocupaciones. En realidad, el tema del Frontón, si se quiere, merecería un debate, una opinión técnica calificada que el señor evidentemente no representa para Pero nada. vale la pena, merecería, vale la pena estar perdiendo el tiempo en algo. Por eso. último, si quieren hacer Catherine una cárcel, sobra dinero. Tenemos la inmobiliaria más grande del se Perú. buscan los terrenos de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Y se hace con todas las condiciones habidas y por haber. Con el mismo plano que ya tienes de Ancón, exactamente el mismo plano, agarras un sitio y vuelves a hacer la cárcel. Claro. Que muere un año. Que no una cárcel más grande no que tiene Frontón. ninguna dificultad al respecto. Y punto. Esto es pura demagogia para como darle la idea que esto es súper severo, ¿no? Y Como digamos, está ¿por qué rodeado, Lima, como es una no? isla. ¿Por qué no así como Chayapalca? O sea, un lugar lejano, inaccesible. Chayapalca no se llega fácil. Ya, pero eso es así. Por eso digo que esta es una idiota. Ah, qué bacán. Yo te pregunto, y si tú fueras funcionario del INPE, ¿cómo te vas a trabajar en Chayapalca? ¿Dónde vas a vivir para trabajar en Chayapalca? Tienes que mudarte con toda la familia. ¿Cuál es el centro poblado más cercano a Chayapalca? ¿Cómo vive Catherine Ampuero? 4.600 metros sobre el nivel del mar. Es todo un problemón. Porque en la idea de la gente, lo voy a castigar al terruco. Va a ser algo así como trabajo forzado. Perdón, tú requieres seguridad. Claro, es lo Huancayo. fundamental. Perdón, el plano está. Te copias y haces 2 cárceles igual, que ya sabes que de alta seguridad, haces igualito Cancún 1 o Cancún 2. Claro. Copias el plano y lo pones uno en Huancayo, en Mira. las afueras de Huancayo, y otra la pones, no sé, en las afueras de Lima. La sanción implica la pérdida de la libertad. No es que te mandan a un sitio porque hay altura o porque hace frío o porque hace calor, como el CEPA. ¿Sí? O sea, ¿te das cuenta? Es que suena espectacular. Así es. Suena espectacular. Entonces, claro, uy, qué bien, ¿no? Entonces, mándelo a la congeladora o mándelo al desierto.
Por favor. Pues. Todo eso ya fracasó, pero ya hemos gastado saliva. Vamos a temas más puntuales y trascendentes. Se ha presentado una denuncia constitucional contra Vizcarra, que lo ha hecho el congresista Héctor Ventura, básicamente por el tema de tráfico de influencias, porque eligió amigos moquegüanos para poner en el MTC, y también por colusión agravada y simple, porque las licitaciones que brindó el MTC a través de Provías descentralizados fueron a cambio de coimas de Vizcarra. Escuchemos a Héctor Ventura, el que fuera presidente de la Comisión de Fiscalización. Toda una organización criminal que hoy tiene que investigarse. El Ministerio Público no puede comprender a Martín Vizcarra porque de acuerdo al artículo 99 de nuestra Constitución, él tiene el aforo político. Entonces, conociendo esto, desde mi despacho estamos interponiendo una denuncia constitucional por tráfico de influencias y colusión agravada contra el expresidente Martín Vizcarra, de manera que se pueda realizar estrictamente, rigurosamente, el procedimiento parlamentario del levantamiento del aforo político. Eso va a conllevar a que en su momento el presidente pueda ser investigado, pueda ser comprendido en esta investigación que tiene el Ministerio Público. Pero realmente Catherine Vizcarra es un intocable en la política, ¿no? Porque basta con el caso que vamos a ver de Obrainsa, donde está absolutamente ya pues todo el tema de que ya tendría que estar en acusación fiscal, claro, y juicio abierto, porque era un delito que ha cometido cuando él era presidente de regional, o sea, es cuando no era aforado. ¿Qué opinas de esto de acá? Esto es cuando ya es presidente. Bueno, en principio debo señalar que me llama muchísimo la atención aquí la omisión del Ministerio Público. Así pero es. Aquí hay que precisar que no es de la Fiscalía de la Nación, sino es del equipo especial presidido o liderado por la fiscal Marita Barreto, que no ha remitido a la Fiscalía de la Nación las copias pertinentes que vinculan a Martín Vizcarra con esta organización criminal denominada pues los intocables de la corrupción. ¿Por qué? Porque el equipo especial de Marita Barreto no tiene la competencia para investigar a Martín Vizcarra porque es un aforado. Ellos no pueden investigar. ¿Quién es el competente? El fiscal de la Nación. Pero el día de hoy la Fiscalía de la Nación ha sacado un comunicado señalando que desde el 1 de febrero le ha solicitado al equipo especial que remita las copias que vinculan a Martín Vizcarra con esta organización criminal, pero hasta ahora el equipo especial no le remite estas copias. Entonces, la Fiscalía de la Nación, al no tener esta información, uno, no puede iniciar la investigación en contra de Martín Vizcarra, o dos, no puede formular la denuncia constitucional en contra de Martín Vizcarra ante el Congreso de la República. Y me parece muy bien que el congresista Ventura haya solicitado, en cumplimiento de sus facultades como congresista, haya formulado esta denuncia constitucional. Correcto. Frente a la omisión del Ministerio Público. Correcto, porque de letargo, en último caso, el Ministerio Público. Pero ahora además, creo que ya todo el Perú ha visto la entrevista que hizo el Colorado Sondike a Karen Rocaluque. Karen Rocaluque básicamente es un testigo, no es una coladora. ¿El testigo de qué sirve? Para afianzar los hechos imputados de la corrupción. Es decir, si le dieron plata, si Revilla llevaba plata, ella lo que aporta a la investigación es sí, yo hice que Revilla entre. Y entró tal día, tal fecha, tal hora. Y eso va a concatenarse con el testimonio del colaborador, que no es ella. Porque Vizcarra se desgañita diciendo es ella. No, ella no está codificada. Simplemente es un testigo. Al ser la secretaria, permitió que ingresara. Escuchemos a Karen Roca. Hablemos de Carlos Revilla. ¿De dónde lo conoces? Desde Moquegua. Yo a él lo conozco desde que trabajamos en el gobierno regional Moquegua. Él entró como subgerente del gobierno regional, que lo conocí 2 días antes del cumpleaños del señor Vizcarra, en el 2000, no recuerdo si fue 11 o 12, no lo recuerdo muy bien. En esa época conocí al subgerente, ¿no?, que era el señor Revilla. Ahora, en esta fecha, entiendo muchas cosas. Cuando ya nos hemos venido, bueno, yo ya estaba en Lima y llega el señor Vizcarra y me permite acompañarlo en su gestión. Un día recibo la llamada del señor Revilla, donde me indica que estaba esperando su resolución para ser jefe de Provías descentralizado. Pasaron días, tuvo su resolución. Y desde ahí a la fecha empezó a trabajar en el gobierno.
Eso es a lo que refiere el congresista Ventura con que él puso gente de su palo, de su hígado, de su riñón, para cutrear. No, y además lo que está haciendo Karen Roca es dar un testimonio de hechos en su calidad de secretaria, persona que ha estado ahí trabajando, pero ella no está implicada, ella no es colaboradora, ni da una confesión sincera y nada que se le parezca. Es una testigo que ha visto y entonces está haciendo su disposición correspondiente para efectos del procedimiento penal. Acá le pido una opinión también de especialista en Derecho Penal a Catherine, porque por el caso Obrainsa, que es el caso de la familia Tejeda Moscol, en donde los Tejeda Moscol coimean a Vizcarra en su condición de presidente de la región Moquegua para el hospital de Hilo, el famoso hospital, y para una irrigación, en fin, lo coimea. Y eso lo ha testificado el propio uno de los Tejeda Moscol, que es colaborador eficaz, pero además está el testimonio, en este caso particular, del señor que era el ministro de Agricultura de PPK. Hernández. Que también es colaborador eficaz, es testigo. Su compadre. Es su compadre, pero acá esto es tan absolutamente contundente que él detalla cómo le daban los avances de obra ficticios, cómo le daban la coima allá, y cómo termina recibiendo coima, siendo gobernador y pidiendo su saldo siendo él ministro de Transportes. Es decir, antes era forado y como forado ministro de Transporte. Después sigue robando como presidente porque él roba matiné, muy noche, mañana, en fin. Pero el punto es que acá, y le pido acá tener una explicación para el Populorum, que el Poder Judicial ha ordenado archivar los delitos de asociación ilícita para delinquir, cosa que es obvio, se tiene que haber asociado con más de 3 personas para hacer estas licitaciones, y usurpación de funciones que se le atribuían a Vizcarra como parte del caso Obrainsa. La jueza Margarita Salcedo adoptó esta medida luego que la Fiscalía ratificara la solicitud que hizo el equipo especial Lavajato, Germán Juárez Atoche. Lo que supuestamente Germán Juárez Atoche dice: yo estoy yendo por el cohecho. Prefiero soltar la asociación ilícita para delinquir porque va a ser más complicado y a la hora de la hora le voy a pedir 15 años. ¿No es demasiado benigno esto o demasiado confiado en reducirle esto? Porque serían sumatorias las penas, ¿cierto? No se trata aquí de que prefiero ir por cohecho y dejar asociación. El tema es que ya no puede ir por asociación, ya no puede ir por usurpación porque ya prescribió. ¿No? Ya prescribió. Y la prescripción tiene que ver con el transcurso del tiempo. No tiene que ver con que no hay suficiente material probatorio que acredita que no ha cometido o que ha cometido el delito de asociación ilícita para delinquir o el delito de usurpación. Aquí existe suficiente evidencia de que ha cometido ambos delitos. ¿Y por qué han dejado que pase el tiempo para que prescriba? Aquí simplemente ha sido que el Ministerio Público no actuó dentro del tiempo que debió haber actuado. Entonces, esto ya prescribió. Esto es tan contundente, ¿te acuerdas? Salió un medio de circulación nacional, acuérdate, y esta fue causa para la vacancia por más de 105 votos del Congreso complementario, ¿no? que terminó vacando a Vizcarra. O sea, estos hechos fueron suficientes en el año 20 y la carpeta fiscal estaba ya por concluir. Y yo no entiendo cómo del año 20, hoy estamos 24, casi 4 años, esto todavía no termina de pasar al Poder Judicial y tiene la dificultad para hacerse la computación. Esto fue, entiendo, el comercio, así como el comercio. ¿Te acuerdas? Después del periodicazo que le meten a PPK por haber sido el hombre importantísimo para el caso Odebrecht, porque PPK cobraba matiné, noche también es el comercio el que dice que este señor José Manuel Hernández le ha tirado dedo. Claro. ¿Correcto? Y casi hay una mecánica, ¿no? La Fiscalía suelta el comercio, Chela Villas informa, cae el presidente 1, la Fiscalía vuelve a decir, cae el presidente 2. Pero ahora, el Ministerio Público, como va a acelerar, la Fiscalía hace conocimiento de la acción dispuesta respecto a la presunta organización criminal denominada Los Intocables de la Corrupción, la cual presuntamente sería liderada por el expresidente Martín Vizcarra. En este caso, esto también lo tendría que investigar un fiscal supremo o el fiscal de la Nación, porque esto es en el ejercicio de sus funciones. Esto ultimito, lo de las coimas de este señor Revilla. ¿Esto cuál es la mecánica, Catherine? ¿Quién tendría que investigar esto? ¿El propio Villena? Sí, lo debería de investigar él, pero aquí lo va a derivar seguramente a otro fiscal supremo, que en este caso probablemente sea la doctora Delia Muñoz,
No es Delia Muñoz. Espinosa, ¿no? De Espinosa. Todo, la señora está ganando todo. Sí. Que se compre una tinga, se la va a ganar la señora. Ahora, mira, Probablemente ella sea la que lo que se lleva a cabo en sentido estricto, vamos a ser exactos, es diligencias preliminares de acuerdo al Código Procesal Penal, que lo que hacen es identificar la existencia de un delito, de un supuesto responsable. Y si al término de esa indagación la Fiscalía, y en este caso ahí sí lo tiene que hacer el fiscal de la Nación, considera que un expresidente está incurso en algún delito, formula la respectiva denuncia constitucional que se va a convertir en acusación después para que le levanten el fuero y para dar inicio a la investigación preparatoria propiamente dicha, que es la antesala al juicio. El hecho es que yo creo que la Fiscalía es alucinantemente lenta para muchas cosas. Es lenta para Graña, es lenta para Montero, Susana Villarán. Es lenta para Susana Villarán, lenta para Vizcarra, lenta para PPK. Bueno, es claro que el comunicado que ha sacado hoy día la Fiscalía de la Nación es en atención a la denuncia constitucional que ha presentado el día de hoy el congresista Ventura, ¿no? Pero es evidente, en términos ¿no? generales, como decía el difunto Gareca, dicho sea de paso, lo de Gareca ha sido tan traumático que Pocho Ferrero se ha ido del país, ¿te das cuenta, no? Sí. Pocho Ferrero ha dejado todo, ya no quiero vivir en el Perú, sino a Washington, va a ser el embajador de Washington. Ojalá que se compre ropa, dicho sea de paso. Pero en fin, vamos a ver la nota porque a mí me parece que Vizcarra tiene demasiada suerte. Yo ya no tengo confianza en la lentitud de los fiscales del caso de la Baja. Aquí hay dos sesgos. O de el caso no del Club de la Construcción. Veamos. Una noticia ha causado la indignación de los peruanos, y es que la jueza Margarita Salcedo del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso el archivamiento de 2 de las 3 imputaciones que pesan en contra del expresidente Martín Vizcarra en el caso Obrainsa, cuyas licitaciones comprenden las obras de Lomas de Hilo y el hospital de Moquegua. A pedido de la Fiscalía, el Poder Judicial dictó el archivo de los delitos de asociación ilícita y usurpación de funciones a favor del expresidente Martín Vizcarra por el caso Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua. ¿Quieren callarme? ¿Pretenden que no toque a Odebrecht? ¿Pretenden que no combata la corrupción? La decisión de la jueza se da luego de que el fiscal Germán Juárez Atoche solicitara el archivo de los delitos de asociación ilícita y usurpación de funciones contra Vizcarra. Es decir, ahora el expresidente solo será investigado por el presunto delito de cohecho por presuntamente haber recibido 1 millón de soles por parte de la empresa Obrainsa. Determino, yo sí soy claro y categórico en decir que desde el primer día de mi gobierno hemos combatido la corrupción, en todos los actos que hemos tomado. A la prensa le consta también a la población. Y siempre hemos actuado de manera correcta, limpia, transparente. El caso inició en marzo del 2021, tras las declaraciones que brindaron aspirantes a colaboradores eficaces respecto a presuntos sobornos que habría recibido Vizcarra cuando fue gobernador regional de Moquegua por el proyecto Lomas de Hilo, realizado por un consorcio formado por Obrainsa y Astaldi. Vizcarra habría recibido un soborno de 1 millón de soles. Sobre el hospital a cargo del consorcio entre ICSA e INCOT, Vizcarra, en su condición de presidente del gobierno de Moquegua, habría recibido un donativo indebido por la suma de 1.300.000 soles. El intermediario para entregar ese soborno fue el exministro José Manuel Hernández, amigo del expresidente y dueño de ATA, empresa supervisora de los 2 proyectos. Yo he dicho que siempre voy a dar la cara. No me corro y seguiré luchando contra la corrupción. ¿Creen que con estos esfuerzos me van a doblegar? Están muy equivocados. Este caso a cargo de la jueza Margarita Salcedo se encuentra en la etapa intermedia, acto previo para determinar si este caso ingresa o no a la fase de juicio oral. Pero acto de corrupción en absoluto. O sea, lo niego categóricamente. La Fiscalía está pidiendo 15 años de cárcel contra el lagarto Vizcarra. Sin embargo, ahora solo será procesado
por solo un delito y todo puede suceder. En manos de esta jueza se determinará si hay justicia o no. Consulta, Catherine, y acá también hay primera instancia, segunda instancia, Corte Suprema, o de frente va a la Corte Suprema un juicio de esta naturaleza. No, el de acá, todavía este colegiado es el que va a llevar a cabo el juicio oral. Ahora, si bien es cierto, estos delitos han prescrito por esta lentitud del Ministerio Público, el cual no se entiende por qué, porque cuando salió este caso, el fiscal Juárez Atoche dio entrevistas señalando de que va a ir en una acusación directa, lo cual no lo hizo. Y esta dejadez, la cual no se entiende, ha permitido que estos dos delitos de asociación ilícita y usurpación de funciones prescriban, y como bien lo señalabas, las penas hubieran sido mayores porque acá se ha dado el concurso real y las penas se hubiesen sumado. Pero ahora la cancha está en el Poder Judicial, la pelota, perdón, está en la cancha del Poder Judicial. Por fin ha pasado el Poder Judicial. Y si el Poder Judicial no señala inicio de audiencia para un control de acusación, corremos el riesgo también de que los plazos de prescripción siguen corriendo. Entonces, un llamado al Poder Judicial para que ya de una vez señale la fecha de audiencia y se pueda dar el control de acusación para pasar a funcionar. El caso de Vizcarra, más que para psiquiatras, es para criminólogos, ¿no? Porque fíjese que cuando dice yo siempre doy la cara, está con mascarilla. Sí, pues claro. Y cuando dice yo siempre doy la cara, está con mascarilla, ya se había vacunado. Porque eso lo dice cuando era presidente. Así es. Y si ustedes creen que no va a ir a Odebrecht, cuando él, G y M Vizcarra eran socios de Odebrecht. Pero en fin, vamos a ir a una pausa. Lo de Vizcarra es realmente el tema de la prensa, cómo lo apoyaba, ¿no? Y ahora, ¿por qué están calladitos? Porque Vizcarra sabe a quién le dio. Así es. Porque no registraban su visita cuando iban a Palacio. Pero en fin. ¿Y sabe a quién le dio? Pues siempre hay que tener a la mano Hirudoid, fabricado en el Perú con la reconocida fórmula alemana de Deutsche Pharma. Hirudoid es tu aliado contra el golpe de hematomas, actuando eficazmente hasta las capas más profundas y recónditas de tu piel, reduciendo el tiempo de recuperación. Hirudoid, tenlo a la mano. Vamos a la pausa para hablar de nada más y nada menos que de Cerrón, que sigue prófugo, ¿no? ¿Qué hago usted? Vamos a la pausa.